un poco más de qué sucede con los migrantes que ya una vez retornamos al Ecuador. Entonces, consideramos que hay algunas notas que nos gustaría revisar, y de hecho le preguntamos también a Jimena cuando estábamos revisando el documento, que a todos nos puede interesar. Vamos por esto. Entonces entramos en el artículo 23, hablábamos de qué consideramos una persona retornada, quién consideramos una persona retornada. Obviamente sería una persona que ha permanecido más de 2 años en el exterior y que retorna de manera voluntaria. A esto vamos a regresar, de hecho, en el último artículo del capítulo. Les voy a volver a mencionar esto, solo por eso les menciono. También mencionábamos sobre los tipos de retorno, sea voluntario o forzado. Entonces incluiríamos aquellos migrantes que retornan por su propia voluntad o aquellos que han sido deportados. En la sección 2, hablando sobre los derechos, tocamos el artículo, específicamente el artículo 27, que trataba sobre derecho de la inserción educativa. Y esto nos vuelve a pasar en alguno de los artículos que vamos a ver también más luego, que me imagino que esto tiene que ver ya exactamente con la reglamentación, y una vez se va haciendo diseñando cómo va a funcionar la ley. Pero dice: la persona ecuatoriana retornada tiene derecho a insertarse en el sistema de educación en cualquiera de sus niveles. La autoridad competente garantizará el acceso, nivelación e integración de los estudiantes de acuerdo a la normativa vigente. Y lo que nosotros preguntamos en este caso es: ¿qué institución? ¿Cuáles serían las instituciones que estarían a cargo de esa valoración, de esa capacitación o de calificar? Entonces, queríamos saber un poco más sobre eso. Consideramos que es muy importante que se especifique para que también ya los migrantes retornados sepan exactamente a dónde tienen que acudir y cuál es el proceso que tienen que cumplir. Que no es que estén allá recién averiguando qué es lo que tienen que hacer. Si hay documentación que tiene que llevarse ya de aquí vista, ya la pueda tener consigo una vez esté en el Ecuador. En el artículo 28, sobre el derecho a ser informado sobre el retorno, consideramos muy importante que hasta este momento se considera que los consulados y cualquier oficina del gobierno nos pueden dar información sobre, por ejemplo, homenaje de casa, etc. Pero consideramos que esto, al hacerse una ley, ya será algo reglamentado, que no va a ser opcional que nos den la información o no, que no va a ser opcional que nos den un pedazo de la información o no, sino que va a ser una regla, que todos tengamos la misma información, que sea constante, que sea de buena calidad para todos y cada uno de nosotros. Entonces regresamos al artículo 29, derecho de la homologación de documentos de conducir. También preguntábamos si en este caso de validar las licencias son profesionales y las no profesionales. Revisando el documento comprobamos que sí, decía que son los dos tipos de licencias. Pero también nos quedaba la duda si esto sería permanente o, como hasta este momento me parece que solamente se valida por 6 meses. Entonces la pregunta a la que íbamos es: ¿será permanente o será solamente seguirá siendo temporal? Okay. Artículo 30, sobre el derecho de la capacitación, y también sobre el artículo 31, derecho de la homologación de competencias laborales. Lo mismo que preguntamos en el artículo 27. Consideramos que es importante que sepamos cuáles serían las instituciones que estarían a cargo de esta capacitación o de esta homologación, para que ya sepamos los procesos y con eso poder ayudar al migrante. En el caso también del artículo 31, preguntábamos sobre el uso de los títulos obtenidos en el exterior, y no solamente de los títulos, vamos a hablar de académicos, pero también títulos de aquellos, tal vez mencionamos los cursos de artesanales, de diferentes programas técnicos, etcétera, que se llevan aquí. Si también incluye
el que se pueda homologar esos títulos. Y esas capacitaciones también se pueden utilizar allá en el Ecuador. Entonces, los oficios, los trabajos que aquí también se llevan como técnico, como carpintero, también se puede allá homologar, validar. Okay. En el artículo 32, derecho al acceso al sistema financiero. Muy contentos de escuchar que obviamente hasta este momento no podemos contar con un historial crediticio, llegamos y ese es uno de los grandes problemas que tenemos los migrantes, los que retornan y también los que van de regreso, aunque sea solamente a visitar, ¿no?, el Ecuador, nos encontramos con una de esas murallas inmensas que es no tener historial crediticio. Entonces, la pregunta sería si esto, si en este artículo también se puede incluir el que se pueda hacer historial crediticio desde aquí. Si el migrante que ya empieza a planificar regresar voluntariamente pueda de alguna manera incluirse, que él ya empiece a hacer desde aquí ciertos trámites, empiece a construir su crédito, porque entendemos que lo que el artículo dice es que no importa que no lo tenga, que el organismo rector del sistema financiero nacional dice emitirá las directrices necesarias para que podamos allá poco a poco ir construyendo nuestro crédito, siempre y cuando comprobemos que somos migrantes retornados. Pero sí quisiéramos saber si se puede empezar a hacer algo desde aquí antes de regresar. En el artículo 33, derecho al acceso a la pensión jubilar, también nos habla sobre, no nos queda muy claro, pero entendemos que habla de las jubilaciones. Un migrante que regresa al Ecuador voluntariamente o no, pueda tener acceso a su jubilación, a su pensión o a su Social Security, como decimos, como tenemos aquí, ¿no? Pero en este caso sí también sería retroactivo. Sí podría ser retroactivo a aquellos migrantes que ya han retornado hace 5 o 10 años. El compañero nos hablaba, por ejemplo, de una persona que había regresado hace unos 5 años y básicamente perdió su jubilación, pero si había alguna manera que sea retroactivo y que pueda recuperar esa jubilación en el país de donde él estaba, creo que era España, y si eso puede ser algo constante, y de hecho queremos entender si de eso se trata exactamente ese artículo. El artículo... Sí. Porque eso es lo que entendíamos también, que se trata de que si los aportes al seguro social, por ejemplo, de los Estados Unidos, podría pasar al aporte del seguro social allá en el Ecuador. Tiene que haber un acuerdo. O sea, verán, hay algunos países que lo permiten. Por ejemplo, en España sabemos que hay un acuerdo bilateral entre los dos países. Usted puede usar los créditos que acumuló en España para jubilarse en el Ecuador y viceversa. Pero acá con Estados Unidos todavía no tenemos un acuerdo. No sabemos si vamos a poder llegar a uno, pero lo ideal es que se plantee, y eso también ha sido un punto que decía la viceministra anterior, decía, no importa que Estados Unidos no nos apruebe, nosotros como Estado debemos proponer, decirles, pedirles, si lo aprueban, pues bien, y si no, por lo menos lo hemos intentado. Para estos acuerdos bilaterales de jubilación, se necesita que los dos países estén de acuerdo. No tenemos uno con Estados Unidos, pero por ejemplo sí tenemos uno con España, me parece con Italia también, y con otros países de Latinoamérica. Pero con Estados Unidos, con Colombia, con Perú tenemos algo, pero con Italia no se puede. No, con Estados Unidos y Canadá todavía no hay nada, entonces va a depender de la voluntad de ambos países, lamentablemente. Pero sugerimos que se busque ese acuerdo, en este caso para nosotros con los Estados Unidos. Ok, en la sección 3 entramos a hablar sobre las normas de reconocimiento del retornado. De nuevo un poco más sobre el procedimiento, cuáles serían los documentos que nos califican como retornados. En el artículo 36, la repatriación de personas ecuatorianas en vulnerabilidad. También teníamos la duda si esto habla específicamente de aquellos que han sido encarcelados, si allá cumplirían en este caso sentencias que hayan sido dadas por la justicia aquí. Usted
usted tiene una sentencia aquí, usted está preso, tiene que cumplir la sentencia, caso contrario no le dejan salir de aquí. Una vez que usted cumple, le mandan a la cárcel migratoria. Si no tiene documentos, los de inmigración entran en contacto con el consulado ecuatoriano, ellos le dan un pasaporte de salvoconducto y con ese pasaporte temporal le mandan a usted deportado al Ecuador. Una vez que llega al Ecuador, usted no tiene ningún problema con la ley, porque usted no tuvo problema con el Estado ecuatoriano, sino en el país donde tuvo el delito. Entonces, una vez que usted llega al país, usted así ya ha estado encarcelado acá, no tiene ningún tema legal allá en el Ecuador. Compañera, disculpe que antes me pase esta pregunta, me parece que es importante. Salir del país. Salir del país, en este caso de Ecuador. La entrada supuestamente no es un delito si es que estuvo aquí un problema, pero salir del país, ¿es un delito para Ecuador o no es un delito? Hablo en el sentido de que yo tengo amistades que salieron y cuando regresaron al Ecuador deportados, tuvieron que estar en la cárcel por unos 5 días por el delito que salieron del país sin papeles. No haya sido en este gobierno. En este gobierno tú llegas deportado y no es que te detienen porque has salido irregularmente. No, al menos no, definitivamente. Para terminar, cónsul. Si van a la cárcel si tienen deuda alimenticia. Mejor pensión alimenticia. Pero eso no por salir irregular. O sea, hay dos cosas. Una por pensión alimenticia y otra también si tal vez tienen una sentencia en firme. Y hasta que se verifique que tal vez ya esa sentencia ya se acabó o ya realmente no está, puede tomar sus días. Pero la otra es por pensión alimenticia, que sí va a la cárcel ecuatoriana. Pero no por salir irregular, sino por otro tema. Es solo en ese tema, ¿no? Ojo, cuidado. Y para terminar teníamos la repatriación de restos mortales. Obviamente, como todos conocemos, aquí hay, estamos agradecidos que este es el primer gobierno que en realidad se preocupa, pero sí sabemos que el proceso es muy extenso, se demora mucho tiempo el calificar, entendemos que haya la necesidad de calificar, pero me parece que es algo que en la comunidad estamos escuchando constantemente, que el proceso es un poco largo y engorroso. En el artículo 38 sobre la duración de los beneficios para personas retornadas, dice específicamente podrán ser solicitados hasta 24 meses después de su regreso al territorio nacional. Nosotros consideramos que esto debería ser válido hasta 5 años de haber retornado, porque 5 años es más o menos el espacio de tiempo que le toma a una persona volver a sentar raíces en cualquier lugar en el que esté. Entonces, en vez de 24 meses, ¿cuál es la posibilidad de que eso se alargue a 5 años más bien de haber regresado? ¿No? Muchísimas gracias, un aplauso a Malu y al grupo la parte número 2 del proyecto. Bueno, a mí me gustaría hacer algunos comentarios y esto también va en relación a lo que decía Joana. La ley por lo general establece de manera bastante general el derecho. No dice qué institución la va a implementar. Y es porque a lo mejor viene un gobierno y le da la gana de cambiar el nombre del Ministerio de Educación a Ministerio de Educación y Cultura, por ejemplo. Cambia el nombre de la institución. Y si se pone el nombre de la institución en el proyecto de ley, pues quedaría obsoleta la ley y se tuviera que hacer una modificación del nombre. Además, la ley tiende a ser general, es decir, la ley no da mucho detalle porque eso se establece en el reglamento. Una vez que se apruebe la ley, se tiene que elaborar un reglamento. Las instituciones involucradas, en este caso el Viceministerio de Movilidad Humana con el Ministerio del Interior, tendrán que sentarse a elaborar el reglamento de la ley y ahí sí ya se establece con lujo de detalles quién, cómo, cuándo y dónde. Pero lo importante de la ley es que quede el derecho de manera general y luego pues se trabaja en la implementación. Por eso que ustedes, por ejemplo, en el tema de educación, por ejemplo, si es que va a primaria y secundaria, la institución involucrada es el Ministerio de Educación, pero si va ya a un tercer nivel, la institución involucrada es CENESID. Por eso pone la educación, ¿cómo es que dice? La institución educativa, alguna cosa así, de manera muy general, ¿no? Para no establecer nombres, porque los nombres incluso pueden cambiar. Y eso va a quedar totalmente claro ya en el tema del reglamento.
Acuérdense que esto está en debate, lo que quiere decir que nadie se firme, todos se están nutriendo con aportes. Y hay un elemento importante que también quería hacer referencia a lo del grupo anterior. Hay algunos compañeros dentro de la Asamblea que dicen que esta ley está dando demasiado derecho y que en el momento va a ser difícil la implementación. Por ejemplo, el derecho a la salud. Y fue algo que yo hablé también con los compañeros de mi bancada y les dije, verán, ya vino el señor Ramiro González a prometernos salud acá de manera general con el Seguro Social y no se pudo implementar. Y se dijo claramente, el hecho de que se establezca el derecho a la salud va a generar expectativas que como Estado no vamos a poder cumplir, porque acá es sumamente caro la salud. No vamos a pretender que el gobierno ecuatoriano venga y nos cubra acá toda una operación, cuando sabemos que los precios son pero desorbitantes. Entonces es probable que esa parte se modifique. Yo prefiero que no esté, a que esté y después genere una serie de frustraciones de temas que no se puedan cumplir. Yo les decía a ellos, preferible saquemos eso, pero fortalezcamos el tema del retorno, que sí es algo que sí necesita fortalecerse y algo que la comunidad necesita, porque mal o bien acá, si usted está en emergencia, el hospital le va a atender. Eso es algo, digamos, que la mayoría de inmigrantes irregulares hemos tenido acceso a la salud, no es que nos niegan totalmente. Yo decía, más bien, enfoquemos más el tema en cosas que sí podamos cumplir. Entonces, esto está todavía en construcción, está en debate. Igual pasaba con el tema de derecho a la educación. Uno de los compañeros de la Comisión de Educación decía, pero es difícil garantizar todo esto si ni siquiera podemos garantizar todavía los que están adentro, los que están dentro del país. Va a ser difícil garantizar a los que vienen. Pero ya hay un debate en el tema de educación, porque por ahí un asambleísta de los migrantes dijo, sí, pero es que nosotros somos vulnerables, venimos de lejos. Ya ahí comienza el debate entre personas que dicen está difícil y los asambleístas del exterior que en cambio insistimos en algunos temas de los que sí creemos es necesario mayor acción del Estado. Por ejemplo, vienen nuestros hijos de secundaria Ecuador y no hablan bien el español. Se tiene que diseñar un espacio, algún programa de ESL en español para que los niños, hijos de migrantes, puedan adaptarse a la nueva lengua. De igual manera en el tema de la homologación de competencias. También igual, ¿cuál es la institución? Eso en el reglamento me imagino que será el SECAP. Otra cosa también que es importante en la homologación de las licencias, por ejemplo. En este momento usted no homologa las licencias profesionales. Por ejemplo, si usted maneja acá un tráiler, no es que usted va al Ecuador y le homologan la licencia del tráiler. Y tienen razón, porque manejar en Ecuador es bien difícil, es bien diferente a manejar acá. Vaya pues a manejar las cordilleras con esa cosa de cambios, es horrible. Entonces, yo sí estoy incluso en ese punto un poco en desacuerdo, porque no podemos homologar inmediatamente una licencia profesional para que alguien maneje un bus, y aquí manejó bus automático de primer nivel y le toca manejar allá a lo mejor un bus de cambios en diferentes circunstancias y le mandamos al chimborazo ahí con esa serie de curvas. Es exponer la seguridad de las personas que van en ese bus. Entonces creo que ese es un tema de debate también. De pronto nosotros decimos, sí, que nos homologuen todo, pero total, allá estamos poniendo en riesgo, sin querer, la vida de las personas que se suben a ese bus. Entonces, es un tema que tiene que irse debatiendo. Verán, el tema financiero, ahí sí hay que reconocer, nos hemos quedado bien lentos, porque el tema del récord crediticio ya tenía que estar resuelto con la ley del Código Monetario y Financiero, donde Colinda ya se metió. Ya trabajamos en eso, ya debería estar solucionado. Lamentablemente, allá Mela quiere opinar algo. Mela, ¿tienes algo que aportar, adicional? Dale. Sí, buenas noches con todos. Creo que es importante aprovechar que se ha tocado el tema financiero y el tema del récord crediticio a propósito de lo que señalaba María Luisa. Una de las cosas que ya se discutieron en la socialización que se tuvo anteriormente precisamente fue el hecho de que, si bien es cierto, no se convierte en un requisito sine qua non el análisis del crédito de las personas del buró crediticio acá en el Ecuador, que no sea un requisito, que sí se tome en cuenta la posibilidad del crédito que ya llevan las personas desde su lugar de destino. Y así se lo presentó, yo quería comentarles que así se le presentó a la comisión y se ha vuelto a insistir a la comisión en el sentido que se debe aclarar con detalle que en efecto, si me permiten les quiero leer exactamente el tema del crédito, que se permita de manera que sí se
que pueda permitirse que el migrante solicitarlo como uno de sus elementos adicionales para que se analice su posibilidad como actor económico, como responsable incluso para asumir una deuda, que pueda presentar el récord o sus antecedentes crediticios en el exterior. Hemos insistido en esto y que creemos que va a ser una de las cosas en las que vamos a tener que seguir insistiendo, porque simplemente se lo dejó como que no sea un requisito. Sin embargo, lo que yo quería comentar a propósito del tema también es que el día de ayer estuvo en la comisión que está analizando, que está tratando la ley, el superintendente de bancos. El superintendente de bancos precisamente se le llamó para que explique cuál ha sido el aterrizaje que se ha hecho del Código Orgánico Monetario y Financiero, en donde precisamente la asambleísta Jimena Peña logró incluir algunas disposiciones que abren la oportunidad para que se dé mayor facilidad tanto para el acceso al crédito como en general para el sistema financiero. El superintendente reconoció que a partir del Código Orgánico Monetario y Financiero se han hecho ya algunas cosas, dio datos respecto al número de operaciones crediticias ya posicionadas y que se han dado para los migrantes, y algo que él mencionó es de que en la práctica, en la actualidad, el récord crediticio, lo que nosotros conocemos como ese historial crediticio, no sería un óbice, y los bancos no debieran en estos momentos pedir o limitar el acceso al crédito por esa particular circunstancia. Que sí, en el buró crediticio se analiza cuestiones como el comportamiento crediticio, no tanto en cuanto a que si tienen o no historial, es decir, si estuvieron castigados porque salieron, porque tuvieron problemas con la banca cerrada y demás, sino más bien porque lo que se evalúa es la posibilidad de que el migrante, cualquier persona, pueda cumplir o tenga la voluntad de pago. Entonces, lo que quería comentarles es que lo que hizo el superintendente ayer en la comisión es dejar como en la mesa de que en efecto no debieran haber ese tratamiento, pero que en cuanto a regulación, a control, estuvo el asambleísta Melo y él exigió, de hecho, y pidió que debiera hacerse un control mucho más exhaustivo de las entidades del sistema financiero, sobre todo privado, porque es en el sector financiero privado en donde existe mayor inconveniente. Entonces, lo que les digo es como para matizar que no es tan así como en efecto uno podría entender que ese es el limitante, sino que más bien el problema pasa por las garantías, que no tienen la mayoría de migrantes las garantías suficientes para poder respaldar una operación crediticia. Para el sistema financiero, para los actores financieros, no es tanto cuanto la persona en algún momento tuvo un problema financiero y no pudo cubrir sus obligaciones, sino cuánto en la actualidad puede o no puede responder con una obligación. Entonces, lo que se quedó claro es que se puede mejorar en la norma, en esta ley, el sistema de garantía crediticia, que se lo incluyó, que fue uno de los logros precisamente de la asambleísta Peña, lograr incluir que el sistema de garantía crediticia que se cree en el Código Monetario pueda cubrir y apoyar las obligaciones para los migrantes. Entonces, eso se va a mejorar, la comisión ya está trabajando en el tema para mejorar de manera tal que parte de ese fondo quede de manera clara que va a ser para cubrir las obligaciones de los migrantes, pero de manera mucho más operativa, porque ahora está de manera más general. Gracias, Mel. En relación a lo del seguro de la repatriación de cadáver, hay una propuesta, no sabemos si se va a acoger, una propuesta de Esteban Melo para crear un seguro universal de repatriación de cadáver. Está pendiente la propuesta, parece que sí tuvo acogida, no sé, Mela, ¿cómo le fue esta propuesta ayer en la comisión? ¿Hablaron algo del seguro de repatriación de cadáver? No pudo exponerlo el asambleísta Melo porque se habló exclusivamente de dos temas fundamentales, bueno, tres con el de refugio, pero digamos que ese es un tema que es de poco interés para los ecuatorianos en el exterior, pero se habló mucho del tema financiero, el tema crediticio con el personero de la superintendencia y también del tema aduanero con Javier Cárdenas. Son dos temas de alta sensibilidad que se trataron ya ayer. El tema de la repatriación de cadáveres es un tema, el seguro universal creo que vale la pena apoyar. Yo regreso, me pongo a ver cómo mismo es el tema y la idea sería que se puede implementar ese seguro, nos quitaríamos un dolor de cabeza fuerte. A los compañeros del último grupo, por favor, la ponente o el ponente. Súper rapidito para hacer nada. Buenas noches.